Nosotros vamos a comenzar presentando como un grupo de compañeros de universidad, alumnos, igual que ustedes también en una universidad, de las carreras de Derecho, Administración, Psicología. Somos de varias carreras, los compañeros que estamos acá. Pedimos por parte del compañero Rommel, también es parte del equipo. Como les decía, somos alumnos de la Universidad Cristiana Montpellier y hoy estamos acá para compartir con ustedes, más que venir a darles a ustedes algún conocimiento, compartir, interactuar con ustedes, porque ustedes también ya son alumnos y ya están en quinto grado y ya me imagino que han visto algo de la historia del Honduras. Este proyecto, esta actividad que vamos a tener el día de hoy, es precisamente la clase Historia del Honduras. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar un poco, tiempo corto, tenemos hora y media nada más para poder compartir con ustedes y vamos a tratar de ir un poco rápido, pero también explicando para que ustedes entiendan algunos puntos y si tienen alguna participación, pues bienvenida. Nosotros, como les digo, también somos alumnos, estamos en esa clase y esto es parte de nuestro proyecto en esa clase. No somos historiadores. Estamos aprendiendo también, hoy va a ser un aprendizaje para nosotros el poder estar al frente de un grupo tan selecto y tan bendecido como son ustedes por estar en un aula de clase. ¿Cuántos niños quisieran estar en un aula de clase en un día martes como hoy y no pueden porque sus padres no tienen la capacidad o por otra razón? Ustedes son privilegiados, son bendecidos. Nosotros somos privilegiados, bendecidos por estar acá. Me extendería mucho en hablar, pero no tenemos mucho tiempo y nosotros no comenzamos en nuestras áreas, todos los que estamos acá trabajando. No solo somos estudiantes, nosotros estudiamos en horarios de noche, de fin de semana y virtualmente, porque trabajamos. Tenemos familias, tenemos jóvenes, todavía no tienen familia, pero algunos sí ya tenemos. Así que no solo somos estudiantes, también somos trabajadores, aportamos para este país ya gracias a Dios. Así que en nuestros trabajos y en toda actividad que nosotros desarrollamos, no podemos ni debemos conocer la actividad si no nos ponemos en manos de Dios. Así que les voy a pedir con mucho respeto que nos pongamos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y con reverencia y respeto vamos a escuchar la oración o vamos a estar orando ahí en nuestra mente, ¿verdad? Por favor, inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, en esta mañana maravillosa de este martes, del mes de abril, Señor, te estamos dando gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, de bondad, de misericordia y de perdón. Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar acá reunidos en esta aula de clases en el Centro Básico Jesús María del Breño, con quinto grado. Padre, por favor, te pedimos que pongas palabras en nosotros, sabiduría y pongas entendimiento en nuestros receptores, Padre, para que lo que aquí hablemos sea para edificar, para enseñar, para formar, Señor, siempre basado en tu bendita voluntad, que es ser mejores cada día. Gracias te damos, Padre, le agradecemos a las autoridades de este centro educativo que nos permiten, a la universidad que nos permite también estar acá, y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en cada una de las conversaciones, en cada una de las presentaciones que vamos a tener. Padre, no tenemos cómo pagar todas tus bendiciones, Señor, te lo estamos agradeciendo. Ponemos en tus manos este grupo y a todos nosotros para que salgamos bien en esta presentación. Te pedimos bendición para cada una de las familias de estos niños que están acá con nosotros, de todas nuestras familias, de todas las familias de este centro educativo y de todas las familias de nuestro país. Padre, gracias te damos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos puestos en manos de Dios, quiere decir que hay garantías. Siéntese, puede sentarse. Tenemos garantías que vamos a salir de esto. Así que también decía la Universidad Jessica que cualquier aportación de ella es bienvenida porque ella es maestra y es especialista en español y también da clase de historia. Entonces ella no está en nuestra catedrática viéndonos acá, pero tenemos una evaluadora de primer nivel acá. Ella es la que va a decir si realmente lo hicimos bien. Yo le explicaba a ella que como somos alumnos y que trabajamos, no estoy poniendo excusas, pues nosotros tuvimos de repente poco tiempo para prepararnos, pero no es excusa, estamos para que nos faltamos con ustedes, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería el objetivo esencial
de esta presentación. Cualquiera diría, bueno, están en una clase, les van a dar puntos, y es cierto, y lo necesitamos a ustedes para hacerlo, que es cierto. Pero hay un objetivo esencial en esta plática, en esto que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cuál sería? Que ustedes como niños, que son todavía en un quinto grado, podamos nosotros dejarles el día de hoy en sus mentes y en su corazón el deseo de superarse, de desarrollarse y de conocer la historia de nuestro país. Parte importante es conocer la historia de nuestro país, porque muchas veces ni sabemos dónde estamos ni de dónde venimos, y nos preguntan y a veces no sabemos. Y nos da pena decirlo, ya estamos avanzados de edad y muchas cosas no las sabemos. Por eso estamos aprendiendo el día de hoy. Pero ese es el objetivo esencial, que ustedes puedan quedarse con ese deseo de superación y que ustedes digan, pucha, cuando estaba en quinto grado llegó un grupo de estudiantes de una universidad y ellos nos motivaron, o ellos me motivaron a mí a que yo siguiera conociendo de la historia de Honduras, pero sobre todo queriendo prepararme más. ¿Cuántos de ustedes tienen como objetivo de estar estudiando aparte del colegio, ya se visualizaron en una universidad? Levanten la mano, ¿cuántos? Varios todavía no lo han visualizado. Desde ahorita van a ir sembrando la semilla. Nosotros vamos a ser parte de los sembradores. Esa semilla en sus mentes, en sus corazones, para que ustedes digan, yo tengo que estudiar, tengo que ser alguien en la vida. El que no estudia, el que no se prepara, se le hace difícil en la vida. Yo soy una persona de avanzada edad, soy viejo, pero ya tengo 50 y algo de años, y diría, bueno, ¿y usted estudiar? ¿Por qué a esa edad? Porque nunca es tarde. Ustedes tienen que comenzar hoy, porque ustedes son el futuro de este país. Y ese es el objetivo esencial de este día, que se quede en nuestra mente, en nuestros corazones, esa semilla de superación y de querer conocer a nuestra Honduras, bello país que tenemos con tantas bendiciones, que muchas veces no las valoramos porque el amarillismo de los medios de comunicación lo que nos mete son bombardeos de cosas negativas. Así que no voy a seguir hablando porque nos va a ir el tiempo, pero era necesario manifestar el objetivo esencial de esta presentación, aparte de que es parte de nuestra responsabilidad en la materia, en nuestra clase de la universidad. Vamos a ir avanzando, voy a dejar al compañero Jeremy que va a avanzar ahí ya en el tema y él va a explicar cómo va a ser todo el proceso. Gracias, Miguel. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? ¡Bien! Más fuerte, quiero escuchar esos ánimos, ¿cómo están? A mí me gusta. Bueno, como estaba explicando mi compañero anteriormente, vamos a explicar un poco sobre la historia de nuestro país. Vamos a ver diferentes temas y les puedo pedir un pequeño favorcito. Traten de prestar un poquito de atención, ya que se les hará una ronda de preguntas sobre cada tema. Van a haber premios. Y el que conteste correctamente se le va a dar uno. Pero esto quiero que sea voluntario, que ustedes digan, yo quiero responder esta pregunta, yo quiero esto. No quiero decir, tú vas a responder esto o tú vas a responder aquello. No, porque sería muy injusto. ¿De acuerdo? Cada quien va a saber lo que va a decir, ¿no? Sí. De acuerdo. Tienen que poner atención para que puedan ganar los premios. Antes de iniciar con toda la historia de Honduras, vamos a iniciar un poco sobre el surgimiento del hombre. Ya todos saben, ¿no?, que según la ciencia nosotros venimos del simio y todo eso. Así que mis compañeras les van a ir a explicar sobre cómo fue este proceso que fue durante miles de años. También veremos sobre los mayas. ¿Alguien ha escuchado sobre los mayas? Sí. Adoraban a dioses. Exacto. Bueno, también yo les voy a explicar más o menos, ¿verdad? Para que no piensen, solo estoy diciendo los temas, no. Mis compañeros van a explicar todos estos temas. Yo simplemente les voy a dar un avance de qué es lo que se va a ver. Como los mayas, ustedes saben que creían en dioses, ¿no? Se les va a explicar un poco cómo ellos creían que se creó el mundo. También se les va a dar un poco sobre los grupos étnicos. ¿Alguien ha escuchado sobre los garífunas? Los lencas. Bueno, también se va a hablar sobre ello. Algunos sitios arqueológicos y lugares turísticos. ¿Alguien de aquí ha ido de paseo esta Semana Santa? ¿Quién fue? Sí. Coparruinas. ¿Fuiste con Coparruinas? Yo también lo Coparruinas. Perfecto, vamos a hablar sobre ello. Allá queda un poquito lejos, ¿no? Pero es bonito ir a verlo. Ahí vamos a ver un poco sobre la época colonial. ¿Alguien sí? Imagino que han escuchado sobre Cristóbal Colón, ¿no? Sí. Los españoles. Sí. ¿Tú querías hablar? Los indios estaban en guerra con los españoles
así vi unas reacciones se veían así mismo y dije, wow, esto es magia. Ok, vamos a profundizar también sobre ello. Vamos a ver sobre la independencia de Centroamérica y de Honduras. ¿Alguien sabe en qué año se independizó Honduras? Quinto grado. Ok, bueno, aquí lo van a saber, si no lo saben, lo van a saber hoy mismo. Vamos a ver sobre los presidentes del siglo XIX hasta la actualidad. Vamos a ver sobre algunos de ellos, ya que el siglo XIX es allá por 1800, así que es mucho tiempo para abarcar, y que vamos a explicar sobre algunos relevantes de ellos. También vamos a ver Honduras desde el siglo XX. Esto fue incluso antes que yo naciera, así que vamos a ver un poco sobre cómo era. También veremos las huelgas bananeras. ¿Alguien sabe por qué al banano, al plátano se le dice oro verde? Nadie. Bueno, ¿tú sabes? Vamos a ver sobre lo que pasó en las huelgas bananeras y por qué la importancia del banano en nuestro país. Veremos un poco de partidos políticos de Honduras. ¿Alguien sabe aquí partidos políticos? Menciónenme unos 3. Okay. ¿Tú tienes otros? ¿Alguien más tiene algunos otros partidos? ¿Tú sabes otros? Vamos a poner para que conozcan un poco poquito sobre política, ¿no? Porque son temas bastante grandes, bastante profundos, así que solo para que los conozcan. También veremos regímenes militares. ¿Sabían que los militares, bueno, anteriormente hoy, pero antes ellos podían gobernar Honduras? Podían quitar un presidente y decir, este presidente lo está haciendo mal, nosotros vamos a hacer las cosas bien. ¿Sabían eso? No. Bueno, también lo veremos. También veremos la guerra entre Honduras y El Salvador. ¿Alguien sabe quién es El Salvador? Sí. ¿No? Es el país más pequeño de Centroamérica. ¿Podría decirlo? ¿Quién más? Ok, bueno, El Salvador es un país vecino, ¿verdad? Anteriormente nosotros tuvimos una guerra con ellos. Se le llamó la guerra del fútbol. Y de fútbol, o sea, por un partido de fútbol se pelearon. Bueno, vamos a ver un poco sobre ello. Veremos que no solo fue por un partido, sino que también tuvo otros hechos, otras circunstancias. Veremos y por último, veremos efectos catastróficos de Honduras. Como ustedes habrán escuchado sobre el huracán Neta y Iota, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le hizo? Dime. El huracán Nita, yo estaba pequeño y no recuerdo, pero ocurrió. Vamos a hablar sobre hablaremos sobre ellos, las catástrofes que hacen, lo que genera a largo plazo, a corto plazo también. Así que para no hacer demasiado largo, para no hacer demasiado larga la presentación, empezaremos con el sufrimiento del hombre que nos va a explicar mi compañera. Así que traten de prestar atención. Y pongan atención, por favor, su maestra nos dio instrucciones de que pusiéramos orden. Ustedes tienen que poner atención. Todos tenemos que estar interesados. Por favor. Perfecto, y sobre todo disfrútenlo, ¿de acuerdo? Exacto, eso es. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María José. Yo les voy a explicar del sufrimiento del hombre. Muchas veces nos hemos preguntado de dónde venimos. ¿Ustedes tienen alguna idea de dónde vienen? Sí. Aparte de la casa, claro, ¿verdad? Porque Del estómago. Del cielo. del cielo. Nosotros tenemos varias teorías de dónde provenimos porque podemos, si ustedes son cristianos, creen en Dios, sabemos que venimos de una creación casi perfecta que Dios hizo. Él nos creó y gracias a Él estamos aquí, pero también para hacer la ciencia, venimos también de lo que es un origen de nuestros antepasados, hay un libro que se llama El Popol Vuh. En el Popol Vuh, en la tercera parte, podemos ver de que nosotros, bueno, nuestros antepasados hicieron muchos intentos de poder crear un hombre y una mujer para que se pudieran reproducir y estamos aquí hoy en día. Ellos hicieron intentos de arcilla, hicieron de barro, a veces no funcionó, luego lo hicieron a base de maíz y ese sí funcionó. Hicieron 4 hombres, hicieron una mujer para cada hombre para que se reprodujeran.
Un aplauso para el si miro a alguien platicando, no va a haber premio. Vamos a ir a platicar un poquito. Bueno, en este momento me tocó a mí la participación de los grupos étnicos. Los grupos étnicos son tribus que hay en nuestro país, en otros países, pero hoy nos vamos a enfocar en hablar en las tribus que hay en nuestro país. Hay 9 tribus en nuestro país y las podemos enumerar. Están los Lencas, los Mayas Ortiz, están los Torupanes, los Tahuacas, Garífunas, Miquitos. Los excelente, escucha, ¿cómo me están ayudando? Los misquitos. Los miquitos. ¿Alguien más? ¿Cómo más? Y los tahuacas. Escucha, excelente. Ya lo mencionamos todos. Solo nos faltó ahí, están los negros o los isleños, que son los negros afroamericanos. Los tolupanes, excelente. Nos faltaban los tolupanes. Perfecto. Esos son los 9 grupos étnicos que tenemos nosotros. Si hablamos de los lencas son los que tienen mayor población. Están ubicados en Copán, en Ocotepec, están en Francisco Morazán, Santa Bárbara, y así sucesivamente en la parte central y occidental de nuestro país. Ahí está los lencas. Les vamos a tratar de hablar un poco rápido y por favor pongan atención. ¿Tiene copia de él? A mí excelente, o sea, usted no va a ayudar en una acá, ¿verdad? Ellos dicen que tienen más o menos 453.000 habitantes y están diseminados en los valles, en el departamento de Valle. Ahí terminan los lencas en el departamento de Valle. Estos colindan o son vecinos de los lencas de El Salvador, porque Valle es un departamento que está colindando con El Salvador. Los demás están Francisco Morazán, Santa Bárbara, Empira, Copán, Ocotepec y Tijucá. Y así sucesivamente están distribuidos. Por favor, compañeros. Dice que hay múltiples expresiones culturales. ¿Cuáles son las expresiones culturales que tienen, por ejemplo, los lencas? Pues estamos hablando de ellos adoran mucho lo que es la tierra. Ellos tienen algunos dioses y también ellos tienen ceremonias, rituales, bailes y está dentro de ellos también la comida gastronómica. Ellos tienen una gastronomía muy variada, muy buena, ¿verdad? Dice que dentro de todos los rituales que ellos tienen el huancasco. ¿Alguien sabe aquí qué es el huancasco? Es un baile de Campeón, de ganar, ya lo que es cierto, es un baile, acuérdense de la colaboración. Eso es el huancasco, es un baile como de amistad, de hermandad entre dos pueblos vecinos de las mismas tribus. Eso es el huancasco y eso es como el emblema de los lencas, ¿verdad? Que todavía eso se hace en actos cívicos y todavía ellos lo hacen también porque todavía tenemos lenca, ¿verdad? Maya Ortiz, mandaron rápido la diapositiva, va porque faltaba algo ahí. Hay algo que lo vamos a ir viendo en el avance de la plática, que es lo que caracteriza o asemeja a estas tribus. Es lo que producían generalmente, o la mayor parte de todos ellos producían maíz, frijoles, café, tubérculos, yuca, papa, toda esa arte culinario que tienen parecido a ellos, ¿verdad? Los mayas Ortiz, dice que los mayas Ortiz, aquí los podemos ver en el mapa, están en Copán y Ocotepec. Ahí es donde están, y hay una parte, creo que hablan por ahí, que están también en la parte de la zona norte, pero es bien mínimo, generalmente están aquí enfocados. Y ellos tienen un poco más de relación o más semejanza a los mayas de Yucatán. ¿Sabe alguien dónde está Yucatán? ¿Yucatán? No. Calidad, Yucatán es en México. Y aquí hace alusión a eso porque están en Belice y están en la parte de Guatemala. O sea, los mayas Ortiz nuestros, su mayor influencia la tienen de esas tribus que están diseminadas en estos países allá. Y también tienen parientes que son los choles. Nosotros tenemos que habitar en Chiapas, México, porque también hay una afinidad con ellos ahí. Históricamente los mayas Ortiz en Honduras se localizaron ya los días ocupados de Peque y una franja del norte de Cortés y Santa Bárbara. Actualmente la mayor parte indígena está ubicada en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Que los mayas Ortiz, todos los mayas
hay en la región centroamericana, incluyendo Honduras, la mayor parte están en Guatemala y ahí mencionan los departamentos, pero nos interesa más Honduras. Alrededor de 85.000 maestros es lo que hay en estas tribus. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son las dos expresiones culturales más conocidas de los maestros? Que son el siquí y el apadrinado del agua. ¿En qué consisten estas dos actividades que ellos hacen? Una es que ellos celebran a las ánimas, la primera celebran a las ánimas. ¿Qué son las ánimas? Obviamente son los muertos. Dicen que lo hacen en cualquier fecha o en cualquier mes del año, pero tienen como preferencia el 1 y el 2 de noviembre. ¿Por qué se asemeja a nuestra cultura, a nuestra? Lo que vivimos aquí en Santa Rosa, por ejemplo. El 1 y el 2 de noviembre, ¿qué celebramos nosotros? ¿Sabe alguien que celebramos el 1 y el 2 de noviembre? El 1 de noviembre es el Día de los Santos y el 2 de noviembre es el Día de Finados. Y como ellos le celebran a las ánimas, coinciden las fechas especiales que ellos tienen para esta celebración. La segunda es hacer ritos en un río para pedirle a la naturaleza. Ellos adoran mucho, quieren mucho a la naturaleza, para pedirle suficiente o abundante agua para los cultivos, para la cosecha. Sabemos que necesitamos agua suficiente para poder producir maíz, frijol, café, todo lo que nosotros producimos. Ellos también le piden de esta manera a sus dioses. ¿Cuáles son los cultivos alternos que ellos tienen? Está el frijol, el café y las cucurbitáceas. Y el maíz es el principal producto que ellos producen acá en la redundancia. ¿Alguien me podría decir qué alimentos están dentro de las cucurbitáceas? El frijolito. ¿El frijolito? Creo que sí. ¿Ah? El arroz. No. Dice, les voy a dar una idea, son frutos que están en parras, que se desarrollan en parras. Sandía sí, sandía sí. ¿Ah? Ayotes y melones, por ejemplo, vamos a mencionar para mí. Exactamente. Pataste también es una cucurbitácea, ¿verdad? Entonces es bueno, ¿por qué les hacemos esta pregunta? Porque esto es aprender también, aparte de historia, nos culturizamos, sabemos qué es una cucurbitácea. Les puedo asegurar que mucha gente adulta no sabía qué era una cucurbitácea. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos, yo lo aprendí, yo no sabía otra cosa. Dice que ellos también desarrollan trabajo asalariado en haciendas y en los cortes de café. Ustedes han escuchado que vienen indígenas de Guatemala a los cortes de café a nuestras zonas de occidente principalmente, y en la parte del paraíso vienen de Nicaragua. ¿Han escuchado eso? Miren, estas familias funcionan de esta forma. Vienen 80 personas que son de la misma comunidad y traen un cacique, que es el líder de ellos. Ese cacique o el líder dice qué es lo que le va a hacer. Por eso es importante. ¿Quién es el líder en esta aula de clase? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso, respetarla, y ella es la que va a decidir qué vamos a hacer en esta aula. Por eso es importante no faltarle respeto. Ser educado, obedecer, respetar a los líderes. Porque cuando hay un líder, él es también el mayor responsable. ¿Cuál es la responsabilidad? Que todos estén bien, en este caso que todos aprendan, que todos asimilen los conocimientos, y para eso necesitamos orden y que se porten bien. Por eso necesitamos que pongan atención y que dejen de platicar, porque si están platicando no van a escuchar lo que estamos diciendo acá. Entonces aprendamos a escuchar, por favor aprendamos a escuchar. Entonces dice que ellos trabajan de esa forma, también producían dulce de panela, y dice también que trabajan el mimbre, el tule y la palma. Eso ya poco lo hacen porque no se produce. Les voy a hacer la última pregunta de esta diapositiva. ¿Alguien sabe cómo se produce el dulce? Bueno, caña. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién conoce una molienda? Caña, exactamente. ¿Quién conoce una molienda acá? Yo. ¿Les ha gustado ir a una molienda? Sí. Es maravilloso ir a una molienda. Nosotros cuando estábamos pequeños, eso eran nuestros viajes, ir a comer. ¿Qué se produce en una molienda? Miel. Miel. Dulce. Jugo. No, cachaza. ¿Han comido cachaza? Riquísima. ¿Han comido? Es riquísimo. Batidos.
Todo eso se produce una molienda, hay una yunta de bueyes que está moliendo la caña y ahí se vienen los cocimientos. No les voy a explicar más, pero es parte de la historia de nuestro país. Nosotros deberíamos de saber dónde está. En el lado del paraíso con pan, uno va de Florida para el paraíso. Ahí hay varias moliendas. Yo cuando voy a esas zonas, antes iba más seguido, me detenía y me traía mis 10 batidos de dulce, que es riquísimo, ¿verdad? Eso es un manjar. Bueno, eso es en cuanto a esa tribu. Hoy les vamos a hablar un poco de los organismos. ¿Alguien sabe quiénes son los organismos? Yo sí. Ajá. Hombres y mujeres morenas que bailan en la playa. Exacto, precisamente dentro de toda la cultura de ellos está el baile. ¿Qué baile es el que hacen los morenos? Es punta, ese es el baile típico que tienen ellos. Entonces dice, ellos están distribuidos en 44 comunidades más o menos en todo lo que es la parte del litoral norte y atlántico, en toda la región mediterránea. También están en Trujillo. Exacto, todo lo que es la parte de la costa norte y el litoral, ese incluye también Trujillo. Está Cortés, está Atlántida, hay gracias a Dios, y en las islas de la bahía también, pero ya las islas de la bahía están mezclados con otros indígenas que son afroamericanos descendientes. Dice que el pueblo de ellos vienen del siglo XVI y el siglo XVII. Ahí hay una historia, y hay los libros donde fueron unos barcos que naufragaron y eran esclavos españoles, los europeos, perdón, tenían esos esclavos y fueron los que se vinieron a poblar acá en esas costas, ¿verdad? Luego está más adelante lo que voy a hablar de los afroamericanos, que ya fueron con los ingleses, que eran esclavos ingleses, ¿verdad? Dice que estaban en la isla de San Vicente y luego pasaron a lo que es Roatán, a lo que es la costa norte de Honduras. Y ahí se mezclaron de dónde vienen los organismos, cuál es la mezcla. En estas tierras, por ejemplo, donde estaba allí en esta parte del litoral, estaban los arahuacas y estaban los caribes. Los caribes fue una tribu que se relacionó, tuvo guerras y tuvo confrontaciones con los arahuacas, pero al final se unieron. Cuando vinieron estos negros esclavos, que fueron los que naufragaron y otros que vinieron por iniciativa propia, se mezclaron con estos indígenas que estaban ahí y de ahí salen los caribes. Es como un mensaje realmente de indios con negros, esclavos europeos en ese sentido. Aquí habla más adelante, ya lo expliqué, se mezcló con los esclavos africanos llegados a la isla. Dice que están en la costa, cerca de las playas, es donde ellos conviven o viven, pero su producción agrícola la tienen en tierras más internas. ¿Por qué la tienen en tierras más internas? Porque las tierras productivas no están a la orilla de la playa, ¿verdad? Entonces ellos tienen una mezcla en ese. Avanzamos, compañeros, con la diapositiva. En el año 2001, la UNESCO. Eso aprendimos en el libro en español de Y eso estamos aprendiendo nosotros en esta clase, y eso venimos a ver. O sea que lo que estamos haciendo es refrescarles a ustedes, pero les dije, les dijimos al inicio, vamos a interactuar y vamos a aprender de ustedes también, porque ustedes también ya están estudiando lo que es la historia de Honduras, y eso es bonito, y eso me dice la buena enseñanza que hay en este centro educativo, ¿verdad? Dice que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2001. Eso es algo muy importante. Esta es una institución, organización que viene y busca lo mejor del mundo, y cuando entra en los parámetros que ellos exigen, lo declara como patrimonio universal o patrimonio de la humanidad. Eso es muy bueno para nuestro país y también para estas tribus o para estos grupos caribes, ¿verdad? ¿Cuáles son sus manifestaciones culturales? Ellos adoran mucho lo que es el universo, la interacción entre la ciencia y la espiritualidad. Ellos tienen mucho eso de chamanes, de curanderos, porque creen mucho en la naturaleza. Habla de danza, el canto y los instrumentos que ellos mismos producen, igual que la gastronomía, ¿verdad? Y eso ha mantenido la peculiaridad de estos grupos. Por eso decían, ella dijo ahí que eran, dice, mujeres y hombres morenos que bailan. Y es cierto, ellos se caracterizan por eso. ¿Por qué? Porque cuando hay morenos, hay baile. Entonces, ellos se caracterizan por eso, ¿verdad? Dice que producen en la agricultura, también mar y la tierra, la pesca y la artesanía.
y dice que su mayor rubro de producción o su mayor fuente de producción es la yuca, en más de un 50%. El otro restante se va en granos básicos, plátanos y coco. ¿Alguien ha tomado, ha comido caracol, una sopa de caracol, por ejemplo? No, no como caracol con tortilla. ¿Le gusta el caracol? Bueno, riquísimo. Ellos hacen excelente, miren, es lo que estamos hablando, excelente. Entonces, miren, digan, hace sopa de caracol, son buenas. Bueno, miren, la mejor sopa de caracol le ponen plátano, yuca y el ingrediente especial que es el coco. El coco le da sabor a una sopa de caracol o una sopa manteca. Ah, igual también, porque es un fruto del mar. Pescado es fruto del mar, ellos combinan todo. Bueno, alguien me mencionó aquí los tahuacas. ¿Qué sabe de los tahuacas? El gallo. Sí, ellos aprecian mucho lo que es la relación familiar y lo hacen en tribu y tienen sus caciques también. Entonces ellos tienen su familia, una tribu puede tener 80 familias y sobre esas familias hay un cacique que es el jefe. Nosotros vamos a una iglesia, hacen campamentos y le ponen nombre de los agricultores. Estamos bien, usted me está ayudando. Los tahuacas están ubicados, este es el departamento de Olancho y este, gracias a Dios. Nosotros tenemos que aprender eso, a identificar dónde están los departamentos. Jovencito, ¿cómo se llama esto? Eduardo, por favor. Atención. Aquí está, gracias a Dios, que aquí está Olancho. Allí es donde están o donde viven los tahuacas, en esa zona. Eso habla de que ahí está una franja que es la biosfera del río Plata. Ese corredor biológico dice que es la segunda reserva de bosques más grande de América. No es Centroamérica, ¿verdad? Y ellos están distribuidos en todo eso. Aquí están los pueblos de Apuca, Tapacas, Caracura, Caracura, y son nombres indígenas, obviamente no son fáciles de mencionar. El hábitat de ellos está cubierto por bosque tropical lluvioso. Pero ¿qué es lo que está pasando con esas bendiciones que Dios nos ha dado? Esa zona de lo que es Olancho, lo que es Colombia, Atlántida, gracias a Dios, esas zonas son montañosas y son muy fértiles. Ahí hay muchos ríos, ahí hay pantanos, ahí hay mares, ahí hay mucha vegetación y por eso son la segunda reserva más grande de América. ¿Pero qué está pasando? Jóvenes, este muchacho. ¿Qué sucede? Ahí ha entrado la mano criminal del hombre, por así decirlo, por el afán de tener más dinero, han ido metiendo lo que es la ganadería y botando lo que son los árboles. Y eso obviamente nos hace daño a culturas y al planeta. Entonces, por eso es que necesitamos que las autoridades detengan esto. Lastimosamente, en nuestro país, en todos los países del mundo hay corrupción y las autoridades muchas veces se venden para que se permita hacer esta atrocidad que es la tierra en una de las reservas más grandes del planeta y de América, en este caso la segunda. Entonces dice, ahí hay mucho bosque tropical y hablé de la deforestación. En el 1999, el Congreso Nacional lo declaró como una reserva en peligro de extinción. Entonces se está trabajando fuertemente, pero igual la corrupción ahí ha detenido un poco. Dice que tenemos unos 2.600 tahuacas en lo que es ese corredor donde ellos están asentados. Vamos a avanzar por el tiempo. ¿Cuál es la lengua materna de los tahuacas? Es el tahuaca, así se llama también el tahuaca. Pero también utilizan mucho la lengua misquita y el español. Ustedes saben que estas tribus son esencialmente o tienen esencialmente sus lenguajes, pero conforme la modernización, la tecnología avanzada, pues se va destruyendo, se va perdiendo el lenguaje de ellos y van adoptando nuevos lenguajes, en este caso el español, que es el mágico, ¿verdad? Ellos cultivan también lo que hablamos, yuca, plátano, arroz, frijoles y cacao. La agricultura, dicen, la completa con la caza y la pesca. También tienen artesanía. Ellos hacen bolsas, hamacas, trajes típicos. No les gusta mucho el trabajo asalariado, les gusta mucho cuando les gusta ser empleado, no les gusta depender, ¿verdad?
¿verdad? Y se dedicaba en ese tiempo a la extracción de oro. En tiempos pasados se extraía mucho oro en los ríos o en minas artesanales. Cuando dice esto, son artesanales. ¿Qué sucede? Hoy solo en Olancho, Colón y creo que en Santa Bárbara hay algunos yacimientos donde se puede extraer oro artesanalmente. Entonces la gente que anda buscando en los ríos o en las minas estas artesanales, ¿verdad? Dice que ellos son, los tahuacas, son los indígenas o las tribus que más han logrado explotar en un 75% las bondades de las plantas. Le hago una pregunta, ¿para qué sirven las plantas? Para respirar el aire. Ok. Oxígeno. Oxígeno. Las plantas respiran dióxido de carbono y lo hacen aire para Exacto. Nosotros recibimos el aire de ellas y nosotros les damos dióxido de carbono o dióxido de carbono. Ok. Cuando dice que los tahuacas utilizaban o aprovecharon el 75% de las plantas es porque la utilizaban para medicina, o sea, ellos sabían qué hacer con las plantas. Era para alimentar, era para medicina. Todas las medicinas son derivadas esencialmente de la naturaleza. Dios lo dejó todo bien hecho, pero el hombre ha manipulado genéticamente o científicamente en este caso las plantas para hacer los medicamentos que hoy conocemos, que son más, ya son más químicos que naturales, pero eso viene derivado de las plantas. Tenemos los tolupanes. Alguien ya habló de los tolupanes aquí también. ¿Quién conoce qué son los tolupanes? Bueno, los tolupanes es una tribu que tiene más o menos 19.000 habitantes, por así decirlo. Están en Yo y están en Francisco Morazán. Esas son las dos zonas donde ellos radican. Ahí se mencionan los departamentos o los municipios donde ellos están en Orica. Y hay un reducido en la montaña de la Flor. ¿Sabe alguien dónde está la montaña de la Flor? No. Está en un municipio de Francisco Morazán. Está en Francisco Morazán. También es una montaña de una fuerte influencia en lo que es la tierra, ¿verdad? Dice que los tolupanes radican en familia, en comunidad tribal. Son parecidos a los que hablamos con los tahuacas. Ellos tienen mucho que ver eso con respetan mucho los líderes de su pueblo, como también respetan mucho las enseñanzas de los ancestros. El hábitat de ellos, dice, desde la montaña de Oro y Atlántida hasta de las costas, en la actualidad sus tierras aproximadamente se dedican al hábito forestal. ¿Cuál es lo que diferencia, para ser un poco rápido, esto, los tolupanes de los demás? Los demás grupos era agricultura, caza y pesca. En el caso de los tolupanes, el 60% es la madera, un 30% es el ganadero y un 10% la agricultura. ¿Por qué la madera es el 60%? Porque ellos hacen mucho mueble y mucha artesanía de madera. Eso es el tolupanes. Avanzamos, compañeros. Dice que a pesar que la cultura tulupana ha perdido gran parte, afectada históricamente por la población no indígena. ¿Qué quiere decir por la población no indígena? Nosotros. Exacto, eso es. Nosotros hemos quitado lo que ellos tenían como esencia en la tribu, ¿verdad? También están en la montaña de la Flor. Son expertos en el uso del arco, la flecha, consumen tabaco, eso es malo, nosotros no lo agarremos porque el tabaco es malo. Eso no hay que consumir. Ellos lo producían y antes de... el tabaco no cae en los puros. Exactamente, ojo, que ellos consumían un tabaco natural, no llevaba químicos, pero al final el humo, eso es malo. Entonces aquí nadie debe fumar ni puro ni cigarro, ¿verdad? En sintonía, ¿verdad? Porque ellos utilizan todavía la piedra del pedernal. ¿Quién sabe qué es una piedra del pedernal? ¿No sabe? Una piedra clarita. Excelente, un encendedor, ellos utilizaban dos piedras y la frotaban y eso tenía hasta que encendía y ellos tenían un mechero y luego hacían fuego. Eso es, ellos son los únicos que todavía utilizan lo que es la piedra del pedernal, que le llaman también la piedra de rayo. ¿Verdad? Decían que eran piedras que cuando salía un rayo caían esas piedras y ellos las guardaban. Eso es algo histórico ya también para nosotros. También tenía un vestido, cuando ustedes son niños, como yo estoy viejo, saben que mi mamá decía, que le pone un balandrán por lo menos a esa mujer. ¿Ustedes saben qué es un balandrán?
Pues uno creía que era un vestidote grandote, ¿verdad? Y precisamente eso es. Pero el balandrán ese era el vestido típico de esta tribu. El balandrán, o sea que ahí me di cuenta que era muy bueno. Balandrán. Era un vestido típico que utilizaban, era el número 1 de ellos, ¿verdad? Y también siembran frijoles, yuca, café, tabaco, bananos, camote, maná, cañanes, papa, caña. Crías gallinas y cerdos también producen miel de abeja y se dedican a la caza, a la pesca. Y la actividad económica complementaria es la elaboración de canastas de carrizo y mimbre. Aquí podemos ver en la diapositiva, si ustedes miran, esto es mimbre, son canastas de mimbre, eso es lo que ellos también, y eso les sirve para la utilización de sus quehaceres y también como una parte para generar ingresos económicos. Los peces, ¿alguien me mencionó los peces? ¿Quiénes son los peces? El río Plata. Correcto. Dice que el origen del pueblo pez todavía no lo conocemos, no sabemos de dónde viene. La lengua dice de los macrochipchas. Miren, les voy a decir, joven, por favor, atención. Los macrochipchas era otra tribu que estaba en Sudamérica, o sea, no vivieron acá. Lo que dicen es que es descendiente, o simplemente no se descendiente de descendiente. Hay 11 comunidades que están distribuidas ahí en esta Cocomrico, Sotilón, Nuevo, Mirana. Esto es el nombre de Curní. Aquí lo podemos ver donde están los peces. Si ustedes se fijan, un poquito en Colón, mucho en Olancho y un poco, gracias a Dios. También están distribuidos en una zona montañosa, productiva y protegida. También ellos pasan los mismos problemas que están pasando los demás, que es la deforestación, y por eso los van obligando y los van exterminando y van eliminando lo que son sus poblaciones. A eso está el Trujillo, el departamento de Colón y la María, la biosfera del río Plátano, muy acertado, él sabe de lo que está hablando, ahí está, el río Plátano, en el departamento de Gracias. Actualmente hay una población más o menos de 6.000 peces, ¿verdad? Y la región donde viven es puro bosque mixto tropical, que ya lo hablamos anteriormente. Avancemos, compañeros, por favor. Los peces dependen de la agricultura, la tala, caza y pesca. También ellos manipulan, procesan, trabajan, tienen la madera también, ¿verdad? Y producen yuca, maíz, frijoles y el lavado de oro en algunas zonas. La manufactura de lazos, matantes y huevos. ¿Quién sabe qué es un matante? Un matante. Algo que caminaba con No, ese es mecampal, que ponían aquí. No, un matante es que ustedes son niños y ustedes son de ciudad y ustedes son medio presos, nosotros los trabajamos. Un matante es una red que es hecha de lazos o de pitas o de cabullas. Se llena de maíz, generalmente el maíz con tusa, ¿verdad? Y eso era lo que cargaban los animales, también uno en su espalda. Nosotros lo hicimos porque nosotros queríamos hacer. Eso es un matante y es de diferentes tamaños, ¿verdad? Dice que también hay artesanía, ¿verdad? Las mujeres en los peces juegan un papel importante. Bueno, son completas, aquí las mujeres son mejores que los hombres. Son más trabajadoras, son más disciplinadas. Bueno, eso es un reto grande también. Y por eso la mujer hoy ha llenado algunos espacios que antes en la sociedad solo los cumplían, pero llenaban los hombres. Pero hoy las mujeres, como han evolucionado, son muy inteligentes, son muy preparadas, son muy capaces, entonces ahora ellas pueden desempeñar las funciones que antes solo estaban dadas a las mujeres. Eso pasaba en esta tribu también. Ellas eran artesanas, agricultoras, pescadoras, curanderas y chamanes. Los chamanes eran como un curandero también. Los peces, a pesar de haber sido sometidos históricamente al proceso de la culturación, aún conservan su lengua y parte de sus costumbres, ¿verdad? Se manifiestan en comidas, bebidas y algunos instrumentos musicales. Dice que tienen unas especies de tambor, que aquí habla del agua, la quena, la camacha, que es parecido a una maraca. ¿Quién conoce una maraca? ¿Qué es una maraca? Es un instrumento. Una cosita que te agarre. Esa cosita, esa es una maraca que tiene ahí una piedrita o tiene algo. Ellos tenían una larga y la utilizaban horizontalmente, por eso dice que se parece mucho a la maraca.
Aquí están los misquitos que también ustedes me mencionaron. ¿Quién me puede decir algo de los misquitos? ¿Quiénes son los misquitos? Bueno, los misquitos están en un pueblo misquito, se encuentra ubicado en Honduras, en Nicaragua. Y está ubicado precisamente, gracias a Dios, en la parte de la mosquita. La mosquita, ¿no? Se llama mosquito, ¿verdad? Dice que va que esto es desde el río Coco Segovia hasta el río Tinto Negro. Esa es la franja que recorre toda el área de la mosquita o donde están los mosquitos, más que todo, ¿verdad? Es un movimiento tropical, también es parte, ya hablamos de, no me voy a entender, hablamos de gracias a Dios, como unos tipos de tierra fértiles, pero la ganadería también está haciendo la dice que ellos viven en los sistemas costeros y marítimos, que incluyen litoral, bosques húmedos, bosques de copinas, llanos, pantanos, ríos y criques. Ya les había hablado que en la zona hay muchos ríos, muchos pantanos, al mar, y por eso son zonas muy fuertes. Tenemos alrededor de 80.000 distritos en esa región entre Honduras y colindando con Nicaragua. Los nahuales, creo que ahí con los nahuales, lo podemos adelantar. Ok. Bueno, miren, los nahuales más rápido dicen que este es el departamento de Durango, aquí lo pueden ver, tenemos 6.000 más o menos. Dicen que también los bosques fértiles donde ellos viven, y ellos al final pues también están perdiendo su identidad a través de del modernismo que hoy está dando a través de la tecnología, y eso pues es un daño que le está haciendo a todas las tribus. Cada vez se pierde más por el modernismo y la falta de apoyo de los gobiernos a estas tribus, que es necesario que nosotros los apoyemos, que los gobiernos los apoyen y que nosotros los conozcamos en primer lugar para poder de esa forma quererlos y poder ver qué vamos a hacer con ellos. Algún día, jóvenes, algún día ustedes van a ser autoridades, ustedes van a estar en una empresa, van a tener su propia empresa o van a estar trabajando en un puesto de gobierno. ¿Qué es lo que van a tener y qué es lo que demanda de nosotros, la ley de Dios en el país? Que seamos buenos, que seamos honestos, que seamos honrados y que vayamos a hacer lo correcto. Hay que pedirle a Dios para que cuando estemos en unos puestos hagamos lo que Dios quiere, que es lo bueno, y que de esa manera ayudemos a estos grupos y nos ayudemos también nosotros a crecer integralmente y sobre todo a que nos respetemos y nos amemos como hermanos de Dios. Termino mi participación por los grupos étnicos para darle participación al compañero. Bueno, muchachos, les vamos a hablar un poco sobre los sitios arqueológicos y los turísticos. Pero primero que nada, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Ya salieron al recreo? ¡Sí! Muchos no nos comieron porque ya los miro así como durmiéndose, aburridos. Sí, pero ya los vamos a aburrir. Sí, nos vamos a hacer un poco y que párense, estírense, quiero que me quiten eso, que hasta a mí me están pasando ustedes. Las manos lo estiramos, lo estiremos. Que no nos dormamos. Bueno, ahí sí, probemos asiento. Buenos días, mi nombre es Kevin, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito acerca de los sitios arqueológicos y mi compañero también les va a hablar un poquito acerca de los sitios turísticos. En primer lugar, ¿verdad? Por favor, atención. Hay que hacer énfasis en que en Honduras se podría decir que mucha gente dice que es un país pequeño. Sin embargo, hay una gran cantidad de sitios arqueológicos y turísticos, ¿verdad? Entonces es importante saber que hay bastantes, ¿verdad? Y que no nos minimicemos, ¿verdad? Porque hay muchas personas de otros países que dicen, mi país tiene esto, mi país tiene aquello. Entonces es importante saber que nosotros también como país tenemos infinidad de maravillas, ¿verdad? Infinidad de cosas bonitas y infinidad de sitios turísticos, los cuales no es necesario ir muy lejos para encontrarlos, ¿verdad? Como las playas de tela, claro que sí. ¿Quién de ustedes salió ahorita para Semana Santa? ¿A bañar? Yo fui a un museo de Acopantruinas y había varias estatuas de los dioses que adoraban los mayas.
Correcto. Yo creo que ahí está mi abuela. A todos esos lugares a los que ustedes fueron son sitios turísticos y también algunos son sitios arqueológicos, lugares que dejaron los antepasados, los que lo venía diciendo, como los mayas, los chortí, los pes, ahí alguna vez tuvieron fuego. Mi abuela vivía en Copán. Ahí es un lugar turístico, igual que aquí que Santa Rosa. Santa Rosa de Copán es un lugar muy turístico, aunque ustedes no lo crean. Viene mucha gente extranjera. ¿Quién de ustedes le puede definir el significado de la palabra extranjero? Que vienen de lugares lejos. Que vienen de otros países y que no son de este país. Y esos extranjeros vienen de Estados Unidos, México, hasta los hermanos de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua. Ellos vienen aquí a disfrutar porque tenemos muchos lugares turísticos. Exactamente, y no es necesario, ¿verdad? También nosotros, claro, si se quiere, claro, puede uno ir salir del país, pero es importante saber que aquí cerca tenemos lugares muy bonitos, ¿verdad? Como ser el Cerrito. Yo creo que todos conocemos el Cerrito, ¿verdad? Exactamente, y también la montañita, también la Vistada, muy cerca, ¿verdad? También tenemos que es el parque de Copán Ruinas, por ahí voy a mencionar que así fue, ¿verdad? Y entonces no es muy lejos, ¿verdad? Eso está a aproximadamente 2 horas de aquí, ¿verdad? Entonces, Últimamente unos 2000 sitios arqueológicos de Honduras están legalmente restringidos, es decir, que se sabe ubicación y si fueran habitados o no, pero que todavía no han sido exploradas. Las riquezas arqueológicas de Honduras están en casi todos sus departamentos, pero donde se encuentran más son en Copán, el Valle de Sula, Itiucá, La Paz y Olalco. Estos lugares turísticos son como lo que venían diciendo la compañera aquí, que son monumentos, lugares donde vivieron hace más de 15.000 años, unos tienen hasta 30.000 años de antigüedad. Fueron prácticamente los primeros habitantes de nuestro país, Honduras, que nos dejó un buen legado y que ahora lo tenemos como sitios turísticos y arqueológicos, lo cual lo podemos enriquecer de historia, de dónde venimos, quiénes son nuestros descendientes, quiénes pelearon contra Cristóbal Colón, por ejemplo, ellos son más descendientes de ellos que venían de los mayas. se podría decir también que Copán Ruinas, bueno, era una gran ciudad, ¿verdad? Era una gran metrópolis. Metrópolis significa que es extenso, ¿verdad? Tenía muchos rituales, ¿alguien sabe que algún ritual que hacían ellos, alguna actividad que hacían ellos en su tiempo? ¿Han escuchado algo? ¿No? Bueno, una de las actividades que más practicaban ellos era el juego de la pelota. Este consistía en jugar con una pelota hecha de cuero. Jugaban con sus caderas, ¿verdad? Era como, no sé quién ha escuchado el básquetbol. Sí, yo lo juego. Es parecido, ¿verdad? A la vida no pones de Bueno, ellos lo que hacían era... Ellos están riendo y están Por mucho favor, platicando. muchachos, pongan la atención, por favor. ¿Cómo quieren ganarse el premio? No nos dejan. Hay que ganar el premio. Sí. Bueno, Estamos grabando para el link. como les decía, ellos ponían unos aros en la pared y este juego podía durar mucho tiempo, ¿verdad? Esto dependía de la lo que hacían ellos, ¿verdad? Entonces este juego podía durar mucho tiempo, ¿verdad? Era una de las actividades que más se practicaba en Copán Ruinas, ¿verdad? También era Copán Ruinas, se decía que era un centro de intercambios, porque ellos en esos tiempos hacían mucho lo que era el trueque. ¿Alguien sabe lo que era el trueque? Sí. Intercambiaban cosas. Exactamente. Antes no había dinero como tal, ¿verdad? Intercambiaban una libra de maíz por decirlo así, por una libra de frijoles. Y básicamente eso era un trueque, ¿verdad? Y esas eran las actividades que ellos más hacían en esa metrópolis, ¿verdad? Que ahora tenemos como sitio arqueológico. Como vemos, aquí no les voy a hablar un poco porque ya les digo, son muchos. Parque arqueológico Copán Ruinas, el que les estaba hablando, Puente, Parque arqueológico Río Amarillo, Parque arqueológico Corazón, son muchos, ¿verdad? Son una gran lugares, ¿verdad? También están los lugares turísticos, ¿verdad? Donde podríamos ir nosotros
Fuimos por lo menos a las playas. Cada una de las playas tiene un nombre diferente, pero hay unas que son más bonitas, otras que llegan más la gente, otras que están más activos. Y aquí tenemos el nombre de algunos lugares turísticos, como la Sierra, por favor, con atención, Velázquez, el Rancho del Coco, Arenas Blancas, Puerto Escondidos, Guatemala, el Puerto Calabaza, Travesía, y así también tenemos otros lugares, también en Santa Bárbara, por ejemplo, tenemos el Huachiquito, Guatapecoa, Plato de La importancia de... En Guatemala están los quetzales, que son mis favoritos, que solo morían cuando el dueño moría. Sí, esos son mis historias y son... Ella me dio permiso, ¿verdad que usted me dio permiso para ir al baño? Bueno, la importancia de que le digamos esto es que ustedes entiendan, ¿verdad? Que este país, aunque sea pequeño, mucha gente lo vea de lejos, ¿verdad? Tiene una cantidad de sitios hermosos del cual nosotros podemos sentirnos muy orgullosos, ¿verdad? También solo faltó decirles sobre las áreas protegidas de Honduras, por ejemplo el Celaque, que son lugares, son montañas donde hay vida silvestre todavía, donde van a encontrar mucha cantidad de pájaros diferentes especies, animales. También está el Cerro La Tigra, y entre otros, los cuales son muy ricas en flora y fauna. ¿Alguien sabe qué es la flora y la fauna aquí? Son bosques. Son bosques y también la fauna, que podría ser los animales que viven en los bosques. Uno vive del otro, entonces aquí se ha mantenido eso y creo que hay que cuidar nuestros bosques, ¿verdad? Cuidar las plantas. Últimamente, mucha gente lamentablemente ha perdido fuego a los bosques, ¿verdad? Lo que es algo perjudicial para nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad, ¿verdad? Entonces, es importante saber que tenemos que cuidar, ¿verdad? También tenemos la botella de vidrio y el Exactamente. Y cuando queman basura o queman llantas, todo el humo va para la capa de ozono y mata, ¿verdad? Claro, entonces eso mata la vida, ¿verdad? Y nos mata a nosotros mismos, porque nosotros dependemos de ciertas plantas y de ciertos animales como la guardabeta, ¿verdad? Entonces es importante cuidar, ¿verdad? Cuidar desde el primer momento. Yo como fui a casa Sí, eso no se hace, hay que aconsejar a los mayores que no hagan eso. Exactamente, no se debe hacer. Y bueno, también, ¿verdad? Como hay una gran extensidad de tierra, aunque parece que nuestro país es pequeño, todavía hay lugares que no se habían descubierto antes, ¿verdad? Como puede ser la Ciudad Blanca, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Esa es una ciudad que la había descubierto un periodista llamado Theodore Moore en 1940, ¿verdad? La había descubierto, sin embargo, lo interesante está que él lamentablemente murió. Entonces, desde aquellos años no se sabía la ubicación de este lugar, ¿verdad? No se sabía dónde estaba exactamente. Hasta hace poco, incluso, ¿verdad? En 2012, que la volvieron a redescubrir, ¿verdad? Entonces, este es un descubrimiento muy nuevo, se podría decir, no tiene más ni 10 años, ¿verdad? Entonces, es para que vean ustedes que nuestro país está lleno de riquezas culturales, ¿verdad? Se decía que la Ciudad Blanca era la ciudad del mono, porque había muchas estatuas y también ahí vivían muchos espécimes de monos, ¿verdad? Y prácticamente esa es la Ciudad Blanca, ¿verdad? Es algo muy nuevo, ¿verdad? Bueno, esa sería nuestra participación, ¿verdad? Denle un aplauso a los compañeros. Ya falta poco, tranquilos, pero vamos a darle una. Que no vamos a ir, le vamos a dar sus premios, pero tienen que poner atención. Sí, importante que yo entiendo los que están para hablar no ponen atención, no les vamos a hablar. Pero tengo que haber participado también. Más atención prestamos, menos nos tratamos nosotros. Más rápido nos vamos. Mira.
cuando Cristóbal Colón llega a las tierras honduras, la bahía de María, finaliza en el año de 1821 cuando Honduras se independiza de la colonización española. Primero que todo, hay que saber que la época colonial se divide en dos cosas y dos hechos muy importantes. Está la conquista, que está en la primera etapa, y en la segunda etapa se encuentra la colonización. En la conquista sabemos que era el choque de dos culturas, la cultura española y la cultura indígena, que era totalmente desconocida para ellos. El choque de dos pueblos y también tuvimos una parte colonizadora y una colonizada, una parte ganadora y una parte perdedora. Sabíamos que la postura de Honduras ahí era totalmente difícil, porque pues no tenía recursos para poder vencer a los españoles y estos se enfrentaban con un armamento militar muy bueno para la época y podía ganarlos territorios. Entonces, cuando hablamos de lo que es la colonización, nos referimos al surgimiento que tuvo los españoles a los indígenas de la época. También la implementación de la cultura de ellos. Los indígenas sí que lo desarrollaron sus creencias, pero ellos no tenían lo mismo que los españoles. Nosotros no creíamos en Dios o a Dios que alababan, pero ellos tenían el poder, los frailes. Entonces, ¿cómo ellos implementaron esta cultura en nosotros? La conquista se representa con una espada y con una cruz. La espada simboliza lo que es la militar y la cruz lo que es la conquista ideológica. La conquista ideológica es cuando ellos llegaron e implementaron lo que vendría siendo las creencias de su iglesia. Básicamente ellos sometieron a los indígenas de la época a que creyeran en un Dios, a que creyeran en una iglesia. También se dio en ese entonces lo que era la organización y la distribución de bienes sociales. Pues ellos, sobre todo las cosas traídas la corona española, posterior a ello, la corona mandaba sobre el clero y luego se unían las clases por el color de piel de las personas y también por el poder político y económico que tenían. Seguramente se preguntarán cómo terminó la época colonial. Al ser mucho contenido, pues básicamente esta termina no con la independencia de Honduras, sino que terminó años antes cuando España sufrió una crisis económica en las tierras que ellos ya habían ganado, que eran las tierras de Centroamérica. Esta crisis económica se dio porque los piratas que venían de Europa solían saquear las tierras que ellos ya habían gobernado. También ellos ya se habían aprovechado de los indios, ya les habían tomado todos los recursos naturales posibles, no había nada que hacer más en estas tierras y las terminaron abandonando. Fue cuando Honduras se unió a la Unión Centroamericana y posteriormente decidió despegarse de ella e independizarse como una sola nación, que posterior a ello se consideraría libre e independiente. Compañera les hablará un poco más sobre lo que es la conquista. En la conquista el oro y la plata fue una base muy fundamental, ya que ellos tomaron un papel muy importante. A raíz de eso se inició la ganadería, la agricultura y la venta de los minerales. La conquista fue el proceso colonial a través de la situación de una guerra y conflictos militares. Se usaron básicamente para ver quién tenía la potestad de poder quedarse con todo el oro o con todas las riquezas que tenía cada lugar. Fueron de los europeos y los españoles tomaron gran ventaja y aún así los españoles no lograron conquistar la mayor parte. Perdón. Pero está mojado. Buenos días, mi nombre es Carlos González y les voy a hablar sobre la
Mira, mira, con atención. Al principio estábamos hablando de respeto y ahorita nos están buscando respeto. Entonces hay que poner atención porque luego van a venir las preguntas, ¿ok? La independencia de Centroamérica en 1818, el implacable gobernante de nuevo poder y le exigió a Carlos Urrutia, un hombre de carácter débil y en cuyo gobierno los independentistas ganaron terreno. Proclamaron de la independencia el 9 de marzo, presentando como generales independentistas. El capitán general dejó el puesto para que fuese ocupado por el inspector de ejército David Bain. Fue un filósofo político, abogado y periodista hondureño, nacido en Texas. Realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos y José Cecilio del Valle fue el redactor del Acta de Independencia. El 5 de noviembre de 1811 se dio la independencia de Centroamérica, se alejó de las organizaciones. Tomó impulso después de la ocupación francesa en 1808 en España. Tomemos asiento, niños, tomemos asiento. A causa de esto, en la península ibérica, que terminó la formación de los diferentes grupos de resistencia popular conocidos como juntas, anteriormente conocidos como juntas y hoy conocidos como partidos políticos. El 15 de septiembre de 1821 marcó un importante acontecimiento en la historia de Centroamérica. Fue donde se firmó ya el acta de independencia por José Cecilio del Valle, que la redactó y se generó la separación de Centroamérica del renacido de España. Y el 28 de septiembre de cada año se celebra la conmemoración llegada de los griegos de España, de independencia. Y en 1838, el 15 de noviembre, en Honduras se declara la independencia de Centroamérica. Aquí lo vuelvo a mencionar. El 15 de septiembre de 1821, Honduras se proclamó su independencia junto con las otras provincias de América. Es decir, ya se volvió independiente. El último gobernador español, José Manuel Contreras, quiso entonces desligarse del gobierno de Guatemala y anexar al país a México. Él quería que se hiciera una sola nación con México, pero José Cecilio del Valle, con el acta y con la ayuda de Francisco Morazán, detuvieron esto. Gracias a ellos podemos decir que nos volvimos independientes y este señor, José Manuel Contreras, no hizo posible lo que él quería. De 1827 a 1828 gobernó Morazán como el jefe de Estado hondureño, es decir, como presidente, y siendo la cabeza del Partido Liberal y Federalista. Muchas gracias a la compañera. Bueno, como vemos que están un poquito aburriditos, vamos a hacer una dinámica educativa y que tiene premio. Le van a repartir una hojita a cada uno y ahí va un mapa en blanco. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a detectar o identificar con un círculo dónde están los grupos étnicos. Nosotros les vamos a ir diciendo, ¿verdad? Nosotros les vamos a ir diciendo y ustedes con la atención que pusieron y el conocimiento que tienen podría hacer. Entonces ustedes van a encerrar las ubicaciones de dónde están, por ejemplo, les vamos a decir, por ejemplo, dónde se ubicaban los torpacos. Y el que tenga, bueno, va a ganar premio. Pero les vamos a ir haciendo varias preguntas, van a tener opciones, pero después les vamos a preguntar. Para no engañarnos, aquí tenemos el mapa donde están las ubicaciones. Después no vayan a decir. Todos van a tener. Camarógrafo, ¿quieres jugar? Préstame un lápiz. Marcar los grupos técnicos aquí en el mapa cuando los digan. O con carbón como quieran, lo encierran o marcan con. Yo les voy a preguntar un grupo étnico y ustedes van a decir, por
lo van a marcar ahí y lo vamos a ver. Los que lo tengan bueno le vamos a dar cuenta. Los 3 primeros que lo tengan. Bueno, ¿todos tienen ya el mapa? Sí. Okay. Les voy a poner una fácil, pero muy fácil. El grupo étnico o los distintos. Usted lo va a marcar dónde están los distintos. Esa es fácil. Esa es regalada. Esa es para que se ganen los 3. Ojo, los 3 primeros son los que van a ganar. Los 3 primeros son los que van a ganar. Bienvenida a la licenciada. Ya terminó, ok. Veamos, vamos a pasar en orden. Sí, ya ganó. Yo también. Bueno, los 3 primeros, Yo también. al final, por favor, al final a todos les vamos a dar, ¿verdad? Pero ahorita la dinámica es para competir, para que, bueno, los 3 primeros fueron ella, él y él. Yo terminé antes que él. Bueno, usted quiere participar. Bueno, sí, los distintos están en la región de gracias a Dios. Entonces, si quieres traer de una vez lo vamos a dar. Bueno. Les voy a hacer otro. Por eso les dijimos que tenía que poner atención a la exposición, porque después tenían los premios. Y ahora ese resultado en la bolsa, ahí están en la bolsa. Bueno, les voy a poner una facilita, lo estoy poniendo bien fácil. Los tulpanes. No se vale chequear. Los tulpanes. ¿Dónde están ubicados? Yo aquí tengo el mapa. Aquí lo tengo para que no vayan a mostrar. No sé, yo voy a traer. A la niña de aquí, Miguel. Hay uno bueno ya. Aquí está dos. Pero es que lo bueno. Que aquí está el tercero. Vamos a darle los premios para no perderlos. Están ganando los mismos. Ya ganaron, no les vamos a dar. Yo fui primero. Yo fui segunda. Yo tercero. Es que aquí tienen Bueno, miren. Al final, pongan atención, por favor. Es que ella tiene el libro, todas las respuestas, chequeó ahí tiene el libro. No, ella estuvo escribiendo lo que estábamos diciendo. Ahora me siento como usted. Yo estaba prestando atención a lo que ustedes No, decían. miren, Vamos a guardar los libros entonces. Por favor, pero sí le voy a decir algo. Escuchen. Pero ella estuvo participando bastante en la clase, en la presentación. Entonces, bueno, miren. La idea de hacer la dinámica ahorita era para despertarlos un poquito. El tiempo nos avanza y nos lleva el tiempo y ya poco tenemos, porque tenemos que respetar para eso. Primero, les voy a hacer la última. ¿Dónde están ubicados los lencas? Los lencas. Partes, pero falta venir. ¿Cuál es falta? Sí, está este, pero falta. ¿Cuál es falta? No, falta. Hay dos, pero faltan ahí. ¿Cuál es el color de fila? No, tampoco. Ya lo vi todos. Son varios departamentos que están identificados, la parte del centro del Francisco Salazar. Bueno, miren.
No, aquí hay dos que están. Deme uno más. No, pero ya no, porque ya no. Vale. Pero solo tenés que pagar que tiene que tener dos lugares. No, ya no, ya sentémonos para que avancemos. Ya hicimos la dinámica con la intención de que nos estimaran, porque habíamos hablado bastante y estábamos un poco desenfocados, no estábamos poniendo atención. Bueno, avancemos. Pongan atención, por favor, los compañeros, vamos a seguir con la exposición, ya poco tiempo nos queda, tenemos que avanzar. Vamos a dar datos importantes que tuvieron en este periodo de tiempo. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses. Con las empresas estadounidenses nos referimos a las empresas que provienen de allá, que eran la Standard Oil Company, que estaba aliada con los conservadores, la United Fruit Company, que estaba aliada con los partidos liberales, porque esas empresas le daban empleo a los trabajadores campesinos. No solamente trabajaban en el área de los bananos, sino que también exportaban frutas y agriculturas. En el siglo XX ocurrieron muchos hechos importantes. También hay que destacar que se dieron muchas pugnas entre los partidos políticos por el poder que estos peleaban. Para los que no sepan, una pugna es cuando las ideas de dos personas no combinan, o sea, son contradictorias y estas personas tratan de llegar al poder, pero pues no con las mismas ideologías. En el siglo XX también cabe destacar que Honduras sufrió catástrofes naturales que lo dejaron afectado, como fue el hecho del Gran Niño, que pasó en el año de 1998, en el cual murieron más de 10.000 personas, quedaron más de 2 millones de personas damnificadas, se extraviaron 5.000 y se supone que el país retrocedió 20 años en tan solo 3 días debido a una catástrofe natural. También se dio el hecho de que cuando Manuel Bonilla intentó colocar la reforma agraria, se le dio un golpe de Estado. Esto fue porque ese año destacó mucho lo que eran los partidos militares que estaban sobre todo masacrando a la población hondureña. Esta población lo que intentaba hacer era pelear derechos y los militares no se los querían dar porque estos estaban aliados tanto a las compañías que no les convenían que las personas obtuvieran tales beneficios y al Estado que tampoco le convenía que estas compañías salieran, pues estaban siendo manipulados y también tenían apoyo. Bueno, verdad, también en aquellos tiempos que llegó la Standard Fruit Company, era muy difícil trabajar para ellos, ¿verdad? Porque había un gran problema, ¿verdad? Con sus derechos, ¿verdad? No los dejaban, más que todo hubo un problema, ¿verdad? Por ejemplo, en Semana Santa hubo un problema